Cuánta energía desperdiciada, cuánto énfasis en una supuesta pérdida, qué ansiedad por una nota especulativa, cuánto enojo por nada, qué frustración más sin sentido. Todos en algún momento hemos tenido una descarga emocional por causas inexistentes, simplemente porque nos imaginamos cosas y nos hicimos una película en nuestra cabeza bajo un libreto ficticio o mal pensado. Bien dice el dicho, que no hay peor tormenta que la que uno se hace en su propia cabeza. Aquí la reflexión de este día. Lamentos en vano. Marcos 16:10. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. El contexto del anterior versículo tiene que ver con la resurrección de Jesús. El versículo se refiere a que María Magdalena había tenido la aparición de Jesús resucitado y le informó a sus discípulos, pero no le creyeron. Luego vinieron otros dos diciendo que habían visto a Jesús resucitado y tampoco les creyeron. Y es hasta el versículo 14 que dice que Jesús se les apareció a los 11 mientras comían y los reprendió por su falta de fe y su mente cerrada ante las noticias de que otros ya lo habían visto resucitado. El versículo 10 ya leído nos expresa el pesar de los discípulos. Estaban lamentándose y llorando. Mientras ellos hacían eso, Jesús ya estaba en plena actividad, mostrándose gloriosamente resucitado. Simultáneo al pesar de los discípulos, Jesús ya había resucitado. En realidad, no deberían de haber estado apesadumbrados. Muchos de nosotros hemos experimentado una serie de emociones de pesar, imaginándonos desgracias o adversidades que solo han existido en nuestra cabeza. Hipocondría, miedo a estar enfermo. La preocupación excesiva por la salud y el miedo injustificado a padecer una enfermedad se conoce como hipocondría y tiene un gran impacto en la vida del afectado. Aprende a identificar este trastorno y qué hacer para evitarlo. Gozar de buena salud suele ser nuestro primer deseo cuando brindamos por el año nuevo o soplamos las velas de la torta de cumpleaños, porque encontrarnos sanos es fundamental para una buena calidad de vida. Y la pandemia del COVID-19 nos lo ha recordado a todos. Pero imaginemos cómo nos sentiríamos si estuviésemos convencidos de que tenemos una enfermedad que nadie es capaz de diagnosticar. Este trastorno existe y se llama hipocondría. Y en estos tiempos de infosicación médica y pandemias se está acentuando en muchas personas. La hipocondría es un trastorno psicopatológico de entidad clínica reconocida en los principales manuales diagnósticos de psiquiatría, que conlleva un nivel elevado de sufrimiento para el que lo padece y sus allegados. Su prevalencia es de menos del 1% de la población general, no encontrándose diferencias entre sexos, y se caracteriza porque el afectado cree firmemente que se encuentra enfermo y visita especialistas, consulta información en internet de forma compulsiva, contrasta opiniones con quienes le escuchan, etc. Pero nadie le dice qué le ocurre
y su enfermedad sigue progresando. Simplemente leer estas líneas nos puede sugerir la sensación de angustia, desasosiego, indefensión y agotamiento constantes que sufren las personas hipocondríacas. Imaginemos además que el hipocondríaco se queda solo porque las personas que le rodean están cansadas de escucharle y consolarle y no saben qué más pueden decirle. Algunos criterios para diagnosticar la hipocondría. En primer lugar, debemos diferenciar a la hipocondría de un simple miedo o aprensión ante la enfermedad, ya que ésta constituye un trastorno altamente incapacitante que puede desencadenar trastornos añadidos como la depresión. Para diagnosticar hipocondría debemos asegurarnos de que el trastorno médico que teme padecer el paciente no lo padece en realidad. Por ello, la evaluación psicológica debe siempre acompañarse de las pruebas médicas destinadas a descartar el problema de salud sobre el que el paciente centra sus preocupaciones. La evaluación psicológica consistirá en una entrevista al paciente en la que se le preguntará por el origen de su problema, las posibles variables que lo mantienen y las estrategias que pone en marcha para intentar controlarlo, así como los efectos de las mismas. La hipocondría se engloba dentro del epígrafe de trastornos somatoformes y para sufrirla el paciente debe cumplir los siguientes criterios. Presentar una preocupación y miedo a tener o creer que tiene una enfermedad grave derivada de la interpretación de unos síntomas. Esta preocupación persiste durante al menos 6 meses. Mantener esta preocupación a pesar de que los diagnósticos médicos la descarten y así se lo haya explicado el médico. Esta preocupación no debe ser de tipo delirante, en cuyo caso hablamos de un trastorno delirante de tipo somático. No se centra en temas sobre el aspecto físico, en cuyo caso hablamos de trastorno dismórfico corporal, ni en el miedo a una muerte súbita o a la pérdida de control, en cuyo caso se trata de un trastorno de pánico. Es importante conocer el nivel de conciencia de enfermedad que tiene el paciente, si la admite. Evidentemente, la evolución será peor cuanto menos conciencia de su trastorno hipocondríaco tenga. En resumen, los pensamientos pudieran llevarnos a creer situaciones inexistentes y es por eso que debemos de tratar de dosificar el poder que las emociones y pensamientos tienen sobre nosotros. Los discípulos estaban tristes, aunque Jesús ya había resucitado. Quizá estás sufriendo de más, permitiendo que ciertos pensamientos y emociones tomen control de ti. Este es el día, tu programa de reflexión diaria de lunes a sábado. Te saludo y te deseo un hermoso día. Yo soy Guillermo Hernández. Nos escuchamos mañana.